Pues en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, pues la primera cosa para hablar de la Iglesia, que es un punto fundamental, es, si tuviéramos que ver cuál es el punto de inicio de la Iglesia o de lo que Dios proyecta sobre la Iglesia, ¿dónde está? Pregunto. En la última cena, ¿vale? Es una posibilidad. Hablaremos a su momento de la última cena, pero vamos a echar un poco más para atrás. Echad mucho más para atrás. Tú eres Pedro y sobre esta piedra... Mucho más para atrás. Mucho más. Pero echaos... Sí, más para atrás. Más para atrás. Vale, la comunidad de la Santísima Trinidad. Vale, no voy a decir el nombre de quien lo ha dicho, ¿vale? Para que... El proyecto de Dios sobre la Iglesia y para qué existe la Iglesia empieza en la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Porque Dios no es una sola persona, sino una comunión de personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y por eso cuando Dios crea todas las cosas, y sobre todo cuando crea al ser humano a su imagen y semejanza, Dios nos crea para ser comunión, para ser comunidad. Por eso mismo, el origen de la Iglesia remoto, por decirlo de alguna manera, lo vemos en la misma Trinidad. ¿Por qué Dios plantea que el ser humano, dice desde el principio cuando crea a Adán, no es bueno que el hombre esté solo? Y no hay toda la importancia del hecho de estar juntos, del vivir todos juntos, del hecho de la sociedad, etcétera, etcétera. Porque todo nace del proyecto de que Dios son tres personas. Y que cuando Él crea, toda la creación está llamada a expresar quién es Dios. Por eso el origen remoto de la Iglesia está en la Santísima Trinidad. Dios es comunión de personas y por tanto cuando Él crea, también nosotros estamos llamados a ser comunión. Si estamos creados a imagen y semejanza de Dios, no estamos creados para estar solos, sino para vivir en comunión unos con otros. No me voy a centrar hoy en esto, porque ya digo que voy a echar un vistazo a todo el origen desde los comienzos, como para que veamos que esto que después ya Jesucristo hace por el don del Espíritu Santo, tiene su sentido a través de toda la historia, ¿no? De hecho, ¿qué ha sucedido cuando el ser humano descubre desde sus orígenes la necesidad de buscar a Dios? ¿No? Es decir, una característica es que la religión ha estado presente en el ser humano, la búsqueda de Dios, desde los comienzos del ser humano. Eso ya lo expliqué en su momento a los catequistas de Preas, pero hasta los hombres de Atapuerca pintaban las pinturas rupestres como ritos mágicos o ritos donde de pronto hay algo por encima de ellos, hay algo más. La apertura a algo más grande. Y cuando va apareciendo la búsqueda de Dios, nos damos cuenta también que esa búsqueda de Dios, el ser humano, no la hace solo, sino que inmediatamente en las sociedades, y cuando las sociedades se van formando o construyendo, ¿no? Vamos a decir, de una forma más avanzada, y aparece la Escritura, vemos también que hasta la religión toma una forma comunitaria. Es decir, aparece una forma social de buscar a Dios. De hecho, cuando uno estudia las culturas antiguas, sobre todo quizá la más antigua, la sociedad babilónica, toda la zona de Mesopotamia, etcétera, etcétera, lo que uno descubre es que cuando la búsqueda de Dios toma forma, siempre es en comunidad. Y de forma natural, con una serie de rasgos. Por ejemplo, la necesidad de un libro que les dirija en esa búsqueda de Dios. La necesidad de un lugar de culto,
como lugares especiales para el encuentro con Dios. La necesidad también de algunos del pueblo que hagan como el oficio de intermediarios ante Dios. Es decir, esto viene ya como algo natural, escrito en el corazón de las personas, cuando todavía ellos no pueden decir realmente o conocer quién es Dios, más que algunos rasgos. Es lo que llamamos la religión natural, o que el ser humano es capaz de conocer la existencia de Dios y algunos de sus atributos. Y la forma que le dan de religión siempre es comunitaria. Siempre. De hecho, ya digo que la primera expresión que tiene la religión de forma comunitaria a nivel teórica son las mitologías, ¿no? Las mitologías, por una parte, sobre todo porque el primer libro, vamos a decir así, en el que Dios habla es la creación, la naturaleza, todo aquello que a mí de alguna manera me supera, lo convierto en un Dios. Lo convierto en algo que está por encima de mí. Ahí las mitologías, ¿tú me estáis entendiendo lo que digo? No, Carmen, en serio. ¿Te acuerdas de los griegos y el dios Zeus, aunque sea Neptuno, porque la plaza de Neptuno ahí, o la diosa Cibeles, ¿sabes? Pero me refiero, de las cosas naturales que me superan, los convierto en Dios, ¿no? Ahí nace la mitología. Pero la mitología forma parte del espíritu religioso del ser humano o de la idea religiosa que tiene el ser humano. Después, cuando entra la filosofía, hay también una cosa preciosa que se da en toda la filosofía, ¿no? El pensamiento, ¿no? Cuando empiezan unos a dar vueltas a las cosas, por decirlo así. Los sabios, por una parte, hablan de la trascendencia de Dios, es decir, ¿hay algo por encima de nosotros? Por otra parte, también dicen algo muy bonito, que es la inmanencia, Dios presente, o algo de eso supremo presente en cada persona, y la necesidad de la sociedad. Y a mí hay una cosa que me hace pensar, y es que siempre que se piensa en ese ser, o esos seres, o eso que está por encima, a la vez siempre se habla de sociedad. Nunca es una búsqueda únicamente personal. Esto hay que darlo forma. Hay que darlo forma social. Como si mi relación con Dios nunca pudiera estar separada de vivirlo con los que formamos una sociedad. Todo esto yo lo digo, ¿por qué? Porque nos demos cuenta que cuando ya después, ahora entramos, cómo Dios hace y los preliminares de la Iglesia ya en el Antiguo Testamento, esto no es porque de pronto Dios inventa una manera, es que esa manera implícitamente ya la ha escrito en el corazón de las personas. Yo no puedo encontrarme con Dios si no es en sociedad. No puede haber un encuentro real si no es con otros. Y de forma natural escribe la necesidad, por ejemplo. ¿Por qué la necesidad de un escrito? ¿Por qué la necesidad del culto? ¿Por qué la necesidad de unos intermediarios? ¿Por qué la necesidad de tener una manera de actuar, lo que nosotros llamamos liturgia? Y esto yo digo que hablo fuera del judaísmo y del cristianismo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pensáis que eso para las personas es necesario? ¿O lo buscan como algo necesario para encontrarse con Dios? Pues porque si no eres completamente subjetivo y te inventas tu película. Claro, dice una de las hermanas, lo digo para los que escuchéis la catequesis luego, que si no sería algo subjetivo y formaríamos una película. ¿Vale? Es una opinión más. Porque las personas somos de carne y hueso y necesitamos al ser supremo o lo supremo que no se ve, necesitamos aproximarlo. Y esa manera de aproximar es el culto, es la escritura, es lo que yo puedo ver, lo que yo puedo tocar, lo que yo puedo sentir, lo que yo puedo vivir. Por eso desde los comienzos, ya en religiones fuera del judaísmo y del cristianismo, en la búsqueda de Dios, aparecen cosas sensibles, objetos sagrados, ¿no?
De pronto, pues, hasta recordáis, ¿no? Las primeras cosas que aparecen también hasta como divinidades eran las diosas de la fertilidad, ¿no? Que se conservan ahí, ¿no? Esas mujeres embarazadas, tal y cual, y no sé qué. ¿Por qué? Porque yo tengo que visibilizar aquello que no se ve y que queda por encima de mí, habrá que aproximarlo de alguna manera. Y eso está escrito en el corazón de las personas, justamente por lo que decía Virginia. Porque yo necesito aproximar para que esto no sea el caos, que yo no sé al final qué es Dios, quién es Dios, qué es esto de por encima o no. Necesito aproximarlo. Por eso ya entenderemos después muchas cosas con el tema de la fundación de la Iglesia y la venida de Cristo. Necesito aproximar, ver, tocar y oír, porque tenemos 5 sentidos. Y esto, puesto en el corazón de las personas, ya se ve en las religiones no reveladas, que son, ya digo, el resto, fuera del judaísmo y del cristianismo. ¿Qué pasa llegado a un momento? Alguno puede decir si la fundación de religiones, y de hecho os lo pregunto, todo ese tipo de religiones, formar una religión con una comunidad, tiene también sus peligros, o ha tenido sus peligros. Tú estudias, por ejemplo, ya digo, la religión babilónica, vale, que también, mogollón de dioses, tal no sé qué, no sé cuántos, aparece el poema de la creación, incluso, que es el poema babilónico de Gilgamesh. Uno ve todas estas cosas, ¿no? Y dice, bueno, ¿esto ha tenido un riesgo? ¿Cuál? La exclusión de los que no están de acuerdo conmigo en esas religiones imprimen sociedad y carácter y pueden acabar excluyendo a los miembros de otras tribus. Puede ser que... Excluir, dicen. Que yo no creo lo que tú crees y haya una discordancia entre unos y otros. Discordancia entre unos y otros. También puede haber errores. Al final, todo lo humano pues conlleva tentaciones y el poder, el egoísmo. Errores, usar la religión como elemento de poder. Entonces, no, hay que buscar quién es, hay que buscarle dónde se ha metido. Vale, entonces, ¿qué imperfecciones hay en todo esto de la religión como hecho social? Pues una cosa clara es el elemento de dominio. Por ejemplo, ¿qué ha pasado? Que incluso, pues es verdad que la religión se puede convertir en un elemento de poder. Ahí lo vemos, sobre todo lo más reciente que podemos tener es el Imperio de Roma. Al final, ¿qué pasa? Que el emperador se convierte en un dios, ¿no? En un ser divino. Y por tanto, al emperador no solo hay que obedecerle porque es el emperador, sino porque es un dios. Y por tanto, ¿qué es lo que pasa? Que muchas sociedades apoyaron la autoridad o el mantenerse en el poder a causa o a costa de la religión. Eso fue una de las cosas. Cuando se forma y se construye una sociedad, pues al final también pues puedes usar la religión, que eso es lo que le pasó al Imperio de Roma. El Imperio de Roma, cuando aparece el cristianismo, o sea, quiero decir, ¿al emperador le importaba algo Jesús de Nazaret? No. ¿A mí qué me importa Jesús de Nazaret? No me importa nada. Pues si quiere aparecer otra religión que le siguen ahí a uno, pues muy bien. Ahora, si pone en cuestión el poder del emperador, porque llegan los cristianos y dicen, yo no sacrifico, ofrezco incienso al emperador, pues ya tenemos un problema. Que de pronto hay personas que se rebelan contra la ley romana porque no quieren aceptar esto o denuncian los espectáculos de Roma. Los espectáculos de Roma no era jugar a la comba, sino comerse los leones a la gente o pelearse hasta matar, o los teatros, las tragedias griegas que de pronto eran cargarse a la persona, que bueno, normalmente el actor cuando había que matarle le cambiaban y ponían un esclavo y se lo cargaban. Entonces los cristianos empiezan a decir, eso no, que tenemos aquí una religión que empieza a desobedecer al imperio. Hay que perseguirles. ¿Porque al emperador le importa Jesús de Nazaret? No, porque lo que me importa es que el imperio, como le sucedió,
Primero cedió a hacerse cristiano para no perder el poder el emperador, pero hasta que llega el momento de la caída del Imperio Romano de Occidente primero. Bueno, eso es... Y antes de los romanos, desde el emperador romano, están los faraones también. Por ejemplo, igual, la religión en Egipto. Es decir, ¿qué pasa? Que el hecho religioso es inevitable. Vamos a ver, primero que os estoy hablando de la religión natural, es decir, lo que sucede en el ser humano de forma natural. Una de las imperfecciones es justamente eso, es decir, lo mismo los faraones en Egipto. Es decir, el faraón en Egipto no es simplemente el rey de Egipto, es que el faraón es un dios. Y por tanto tú al faraón tienes que adorarle, y la desobediencia al emperador, al faraón, pues lo que lleva es a un desequilibrio en el imperio. Bueno, pues claro, eso ha sido una de las cosas que han sucedido. Después, obviamente, y lo más importante, es que las divinidades, lo que yo entiendo por Dios, son muy, voy a decir la palabra técnica, antropomórficas. ¿Eso qué significa? Antropos es hombre, mórficas forma, con forma humana. Es decir, existe algo superior que controla todo, pero tú después ves a los dioses metidos en las mismas pasiones humanas. Es decir, son como si fueran supermanes o superwoman, ¿no? Es decir, gente con superpoderes, pero que gobierna todo según sus pasiones, ¿no? Entonces de pronto aparece en Grecia, pues a Zeus enamorándose de no sé quién, y como tú no me haces mi caso, pues me voy a cargar al otro, y entonces provoco una guerra y un cataclismo mundial, y ahora hago tal, porque son las pasiones humanas. ¿Qué quiero decir? Tengo una idea de algo, pero al final doy mi idea contando a cómo soy yo. En el fondo, ¿qué es lo que faltaba de una forma fuerte a esas religiones naturales, a esa sociedad religiosa? La revelación de un Dios que es amor. Lo que rompe de alguna manera todo lo anterior con el judaísmo, empieza así en el judaísmo, rompiendo con lo vivido en las religiones paganas, es la revelación de un Dios amor, que da forma a la religión. Esto es muy importante. Y es lo que nosotros nos acostumbramos a muchas cosas. Acostumbrar es que lo hemos oído 88 veces, 88.000. Pero claro, nosotros no nos damos cuenta de lo que eso significó en su momento histórico, la revelación de un Dios. Primero, la revelación, que es Dios mismo que se da a conocer, que ya no eres tú quien tienes que inventarte una mitología, por la idea que tú puedes tener aunque esté escrita en tu corazón, pero es imperfecta. Es Dios mismo quien se da a conocer. Punto 1. Y la gran revelación de ese Dios que se da a conocer, como ya el Antiguo Testamento dice cientos de veces, es que Yahvé es amor y misericordia. Y eso es una ruptura, porque ya no es un Dios manejado por las pasiones humanas, sino que está por encima y se revela como un Dios que perdona siempre. Esto que nosotros, ya digo, que nos suena ya de sobra, eso era un escándalo para las religiones paganas. ¿Cómo que un Dios que perdona? Si eso parecería un Dios débil. Por ejemplo, cuando Dios se empieza a revelar significa darse a conocer, va poco a poco. Por eso entendemos cómo en el Antiguo Testamento, en ese poco a poco, Dios tiene que manifestarse al principio como Yahvé Sebaot, que quiere decir el Señor de los ejércitos. ¿Por qué? Pues porque un Dios que perdona siempre, un Dios de ternura, en sociedades de bárbaros, bueno, bárbaros son luego, pero digo bárbaro en el sentido del adjetivo. Oye, que mi Dios perdona siempre. Pues yo, pues eso, yo te respondo pegándote un puñetazo. ¿Por qué? Porque a mí tu Dios me importa un pepino. Yo lo que quiero es un Dios que hunda al faraón en el Mar Rojo, que saque al pueblo de Israel de aquí, que machaque al resto, que me haga ganar las guerras y que así se vea que este es el verdadero Dios y no la porquería que tenéis vosotros delante. ¿Por qué? Porque si Dios se revela en todas sus características así desde el principio, Dios tiene que ir poco a poco, pero ya desde el principio deja ya
marcado o deja claro que Él se va a ir mostrando como amor y misericordia. Eso es lo que rompe, ya digo, radicalmente con la estructura de las mitologías. Porque eso en la mitología no existe. Un Dios que actúe con esas entrañas, o cuando ya sobre todo en la época, sabéis que al principio al pueblo de Israel todavía podía aceptar que Dios, Yahvé, es el principal de los dioses. Es a partir de los profetas, de la época de los profetas, cuando ya se empieza a ver que no es que Yahvé sea el principal de los dioses, sino que no hay más Dios que Yahvé. Entramos en el monoteísmo. Y es ahí en el monoteísmo y sobre todo en la época de los profetas cuando empiezan los rasgos de la ternura de Dios, cuando empieza a mostrarse Dios más como rasgos de padre y madre, dicen también los propios salmos. Bueno, ahí entramos un poquito en todo eso, pero es la gran diferencia. Y ya en el Antiguo Testamento aparece literalmente el nombre de iglesia. ¿Cuándo? Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y forma lo que llamamos el pueblo de Dios, que se dice en hebreo cajal, en el griego eclesía, asamblea. Eso es lo que significa la palabra iglesia, asamblea, pueblo reunido, pueblo unido, pueblo en comunión. Y justo recibe ese nombre, camino hacia la tierra prometida, que las cosas no suceden nunca por casualidad. Es decir, que la primera vez que aparezca el nombre de iglesia en un pueblo que camina hacia la tierra prometida, no es casualidad que sea en ese momento. No aparece la iglesia en ese pueblo hebreo de esclavos, en Egipto. Aparece como pueblo unido, caminando, guiado por Moisés hacia la tierra prometida. Ahí es cuando aparece en la Sagrada Escritura, en el libro del Deuteronomio, es el que llama al pueblo de Dios, lo llama pueblo de Dios, asamblea, que digo, eclesia, iglesia. Y ya en las religiones paganas, con esto voy a acabar, y entonces preguntáis, pues he dicho que acabamos a las 9, acabamos a las 9. Hoy es una introducción y ya digo que era tal cual. ¿Qué sucede cuando Dios se da a conocer? ¿Qué diferencia hay de este Dios que se da a conocer y de esta nueva religión, entre comillas, que es el judaísmo, respecto a las religiones paganas? Algo precioso. Ya no es solo que Dios muestra lo que nosotros por nuestras fuerzas no hubiéramos sido capaces de ver. Otras religiones ya tenían templo, ya tenían sacerdotes, ya tenían culto, ya tenían escritos. ¿Pero qué hay en el pueblo judío que Dios da que no tiene en el resto? Eso es precioso. ¿Qué tiene el pueblo de Israel que no tiene el resto los pueblos paganos? Hay algo precioso cuando Dios se da a conocer y que da a ese pueblo que tendrá un culto que Dios mismo se lo enseña. Dios establece. Si os cogéis un día la Biblia y empecéis con el Pentateuco, veis que casi todos son normas, leyes, tal, lo otro. Esto tiene que ser así. Bueno, Dios da la forma de vivir ese pueblo, la forma del culto, el arca de la alianza, después da las instrucciones de cómo tiene que ser el templo en la ciudad de Jerusalén donde se guarde el arca de la alianza, cómo tiene que ser la ordenación de los sacerdotes, ¿no? La consagración de los ministros del culto, quiénes son, etcétera, etcétera. Todo eso Dios lo revela, pero les da algo que... Es que, vale, os voy a dar la pista. Las tablas de la ley. Sí, pero voy a daros la pista. Les da a alguien que el resto de las religiones no tenía. De esa manera, ya en el Antiguo Testamento, y que da eficacia a los ritos judíos. Eficacia significa que actúan con poder, que los profetas hablan en verdad y en nombre de Dios, les da profecía, el Espíritu Santo. Ahí vamos. El gran don de la primera ya iglesia en el Antiguo Testamento es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifiesta con poder en el día de Pentecostés para la nueva iglesia, que es ya la familia, el pueblo de Dios,
pero que ya no solamente es un pueblo, sino que será Cristo en la tierra. Esa es la maravilla del Nuevo Testamento que yo os explicaré. La Iglesia ya no es que sea el pueblo de Dios que siga a Cristo, como nuevo Moisés. Es que será el cuerpo de Cristo caminando en la historia. El Cristo en la historia se llama Iglesia. Eso sucede en el cenáculo de Pentecostés, pero ya el Espíritu Santo se manifestó en el Antiguo Testamento. ¿Y eso qué significa? Dios da su espíritu a los profetas, Dios da su espíritu a los sacerdotes para que ofrezcan el culto, Dios da su espíritu también a su pueblo, y anunciando que todo ese pueblo llegará a un momento en que todo ese pueblo será un pueblo de reyes, sacerdotes y profetas, que eso sucederá con la venida del Espíritu posteriormente en Pentecostés, ¿no? Con la nueva iglesia. Pero es el Espíritu Santo. Tú vas cogiendo los textos sagrados y vas viendo cómo el Espíritu Santo es. Entonces el Espíritu de Dios se derramó sobre no sé quién y habló proféticamente. Claro, esa es la gran diferencia. En los ritos paganos, pues son ritos que nacen pues de esa revelación natural o de eso que Dios ha escrito en el corazón y que vamos desarrollando. Ya la primera iglesia que se va formando en el judaísmo es una iglesia que lleva, un pueblo de Dios, que lleva la unción del Espíritu Santo y que esa unción ya representaban con el derramamiento de aceite. ¿Os acordáis, por ejemplo, para la elección del rey David, cuando de pronto llega el profeta Natán buscando entre los hijos de Jesé cuál era el elegido para ser el rey después de Saúl? Pues tiene varios hijos, todos ahí supermazaos, que dicen, ¿este seguro que es el rey? Pues no, pues no. Oye, que ya se han acabado todo. No, ahí tenemos al chiquillo pastoreando las ovejas. Y llega entonces el profeta Natán y le dice Dios, este es mi ungido, ungido que es sobre el que se posa el Espíritu Santo. Y coge el profeta el cuerno con el aceite y lo derrama, y dice el libro de los Reyes que desde aquel momento, el primer libro de los Reyes, desde aquel momento el Espíritu Santo empezó a habitar en David y nunca se fue de él. El Espíritu Santo, que es el que da capacidad para que esos reyes, esos profetas y esos sacerdotes no hablaran por cuenta propia, sino que Dios se sirviera de ellos para hacer su obra. Ahí empieza, estos son los orígenes de la Iglesia. ¿Alguna pregunta de todo lo que he dicho? Pasamos a sección preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Qué importancia tenía el Mesías en el pueblo judío? Era una especie de esperanza, ¿no? Vale. El Mesías. Claro. Vamos a ver. El pueblo judío vive, una de las características fundamentales es la esperanza de la venida del Mesías. Para que veáis lo importante, es verdad que el pueblo judío tuvo una característica que es la religión unida al pueblo de Israel. Es decir, el pueblo de Israel o eres religioso o no eres judío, ¿no? Por eso, para ser miembro del pueblo judío, tú tenías que pasar por la circuncisión. Si no pasas por el rito de la circuncisión, no eres nadie, eres un pagano. Entonces, algo que el pueblo de Israel llevó muy mal, por eso hablo de esa primera iglesia, por ejemplo, veremos que en la nueva iglesia, una característica, la iglesia después de Cristo tiene 4 que llamamos notas o caracteres, que es una santa, católica y apostólica. Católica, que es abierta para todas las gentes, diferente al judaísmo, que era para sí mismos. Entonces, sobre todo la esperanza de la venida del Mesías, por lo que ha preguntado José Luis, ¿qué es? Que un pueblo que civilmente y religiosamente es lo mismo, sobre todo cuando ese pueblo va entrando en crisis o va siendo, por ejemplo, asediado. El pueblo de Israel tiene varias crisis a lo largo de la historia. Esta iglesia, llegan a la tierra prometida, entonces se establece el reino, ¿no?, en la ciudad de Jerusalén. Luego ya, sobre todo, con el rey David se convierte en el rey de Israel y de Judá, Es decir, Israel, la capital es Samaria.
de Judá, la capital es Jerusalén. El rey David se convierte en el gran rey, que poco durará ese reino unido, poco, ya al final de Salomón a la porra, de su hijo, pero esa fue una primera crisis, la división con la época de Salomón, pero después tiene momentos muy fuertes, cuando sobre todo el destierro en Babilonia, ¿no?, con la entrada de Nabucodonosor, y después ya el asedio de los griegos y por último de los romanos. Entonces, ¿qué pasa? Que les han quitado la capacidad de gobierno de ellos. De hecho, sabéis por el Evangelio que el rey Herodes era un muñeco del emperador de Roma. Entonces, ahí estaban las divisiones en el pueblo, que algunos querían ganar por la violencia, como los celotes, otra vez la independencia de Israel. Bueno, ¿por qué? Porque el carácter religioso y el carácter civil iban unidos. Tan unidos que, que hasta eso tuvo sus problemas. Pero en la medida en que el pueblo de Israel va perdiendo esa capacidad de pueblo de Dios y de reino, va creciendo la esperanza del Mesías. Tiene que venir alguien que restaure el trono de David. Por eso también veremos que se va formando tanto una idea política de Jesús, que cuando llega el Señor hablando de otro reino o actuando de otra manera, pues claro, los más celotes, los más apasionados por el reino de Israel, ¿no? Es decir, que aquí tenemos otra vez que volver a gobernar y vamos a ser los señores del mundo. Pues se llevan un chasco, que hasta finalmente son los que incluso principalmente le llevan a la cruz. Los que menos soportaban a los romanos. A los romanos no les soportaban ninguno, quiero decir. Pero los que, pues esto era, los que más querían la restauración del reino, se llevan un chasco. Porque en el fondo es verdad que la característica que dan los profetas, sobre todo en la época de los profetas de la restauración del reino, el Mesías es anunciado desde el Génesis. Quiero decir, pongo perpetua enemistad entre ti, cuando le dice Dios a la serpiente, entre ti y la mujer, tu estirpe y la suya, ¿no? Ella te herirá la cabeza te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. El Mesías está anunciado desde el comienzo de los tiempos, ¿no? Pero sobre todo en la época de los profetas. ¿Y los rasgos del Mesías cuáles son? Pues claro, los rasgos del Mesías, que la palabra Mesías significa, por cierto, ungido, es en hebreo lo que es en griego la palabra Cristo, que significa ungido, Entonces, pero casi se le anuncia pues como el gran rey, como no sé qué, como el que va a ocupar el poder, dominar a los pueblos, etcétera, etcétera. De ahí la idea también política del Mesías. Pero la esperanza en la llegada del Mesías como un restaurador que lo hará. Porque esa restauración de Israel, ¿cómo se llama? La Iglesia. ¿Cómo se llama el reino de Dios? La Iglesia. Es decir, Jesucristo viene para formar un nuevo Israel que se llama Iglesia. Todas las profecías se cumplen, pero de forma diferente a cómo las llegaron a entender de una manera política. ¿Más preguntas? ¿Preguntas, comentarios al respecto? Los judíos todavía siguen sin aceptar que Jesús no era una persona que ellos querían hacer a su manera, que vinieran y que hicieran lo que ellos decían. Y por eso, los judíos, ¿no? Por eso quizás lo mataron. Ellos quieren hacer la vida del Mesías como una persona que castigara a quien ellos quisieran, porque no cumplían con la ley a lo mejor. Y cuando viene una persona sencilla, no lo aceptan, yo creo, ¿no? Todavía. Claro, daos cuenta que nosotros, vamos a ver, una de las cosas que tenemos que aceptar los seres humanos es que estamos heridos por el pecado original. ¿Y eso qué significa? Que uno puede escuchar una cosa de Dios y que normalmente lo de Dios, si no viene el Espíritu Santo, lo vas a filtrar a tu modo y manera. Este es el tema. Si el Espíritu Santo, ¿por qué? Porque en el mismo Israel, que algunos piensan que el Mesías va a ser el restaurador del reino de la manera que ellos pensaban, como Judas Iscariote, por ejemplo, también tienes otros, que es
Esto tiene mucho que ver con la Iglesia, pero lo explicaré en la próxima catequesis. ¿Por qué? Porque cuando ya en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios empieza a rebelar contra Dios y empieza a actuar fuera de la voluntad de Dios, hay una cosa muy importante, y es que ese gran pueblo de Dios, Dios ahora empieza a hablar de que Él hará todo nuevo a través de un pequeño rebaño, de unos pocos, ya no con todo el pueblo, porque todo el pueblo estaba pervertido. Ojo, lo hará desde un pequeño grupo que los llaman los Anahuim, los pobres de Yahvé. Entonces, de ahí, de ese resto que dicen ya los profetas, porque el pueblo estaba pervertido, Dios sacará su nuevo pueblo. Entonces, ¿qué pasa? En la misma época de Jesús, tú te puedes encontrar que el sumo sacerdote Caifás condena a muerte al mismo Dios. También te puedes encontrar a una mujer como la Verónica, que va y limpia el rostro de Jesús cuando más impotente parece camino al Calvario. Es decir, los Anahuim, en el fondo los pobres de Yahvé, son de los que Dios saca su nuevo pueblo. En los misterios del reino, dice en San Mateo, esa frase tan repetida, no se han revelado a los sabios y entendidos, sino ¿a quién? A los Anahuim, a la gente sencilla. Claro. Por eso, el nuevo pueblo de Dios es formado ¿desde quién? Desde los Anahuim, desde los pobres. Que también en el en el Sanedrín también está José de Arimatea, me refiero, o sea que alguno de ahí se salvaba también, me refiero. No eran todos la pera. Hay algunos también, pero es desde los pobres de Yahvé. De ahí se forma el nuevo pueblo. Cuando el pueblo estaba pervertido. Y esto ha sucedido después como dinámica de Dios a lo largo de toda la historia. Incluso digo ya dentro de la historia de la Iglesia. Cuando ha habido momentos de crisis muy fuertes, Dios ha salvado a su pueblo a través de un reducto de personas. O de personas pequeñas y pobres, como puede ser en la época medieval, con la problemática que había, bueno, pues con un Francisco de Asís, una Clara de Asís. Aquí, por ejemplo, en España, en un momento tremendo, pues de pronto aparece un siglo de oro de santos. Es decir, cuando de pronto está todo revuelto, la Iglesia en España está revuelta, en ese mismo siglo aparece Santa Teresa de Jesús, hoy celebramos a San Pedro de Alcántara, San Ignacio de Loyola, San Juan de la Cruz, San Juan de Dios. La Iglesia se llenó de santos, de personas de un reducto, que de ese reducto Dios cambia al resto. Esto ha sido la dinámica de la actuación de Dios. O sea, nunca el Señor ha hecho las cosas de golpe y porrazo, cambia todo. No, siempre es desde un pequeño resto. Y desde los Anahuim sale la Iglesia. La Iglesia, una santa católica y apostólica en Pentecostés, es desde los Anahuim. Nosotros somos Anahuim. Nosotros, a ver, ¿qué es lo que pasa? Pues que, bueno, es decir, no, el tema es que nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, pero, como dice el apóstol, pues el cuerpo de Cristo puede tener sus debilidades y hasta puede tener sus rupturas, claro, que es lo que ha habido en 20 siglos. Entonces, el ser, sobre todo por una cosa, eso ya lo hablaré en otras catequesis posteriores, pero la Iglesia existe para hacer a Cristo presente y para que el plan de Dios se cumpla y el ser humano pueda alcanzar el ser hijo de Dios como el Padre ha querido desde toda la eternidad. Entonces, yo puedo estar bautizado, pero después está, como dice San Juan en su carta, la fe del corazón. San Juan distingue la fe de los labios en sus cartas y la fe del corazón. Tú puedes recibir el bautismo, pero si no hay conversión en tu corazón a lo largo de la vida, tú puedes estar bautizado, haber recibido al Espíritu Santo y meterle en un cajón, que es algo demasiado habitual. ¿Por qué? Porque no hay conversión del corazón. Es decir,
El bautismo de niños es un regalo de Dios. Yo siempre seré un defensor del bautismo de niños, siempre. Entre otras cosas hay un mandato de Jesús: dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis. Eso está tal cual. Ahora, la Iglesia, cuando empezó a bautizar a los niños, desde los comienzos, también era dentro de un ámbito que asegurara la fe del corazón de ese niño. Es decir, que se pudiera tener ya no solo los sacramentos, sino que esos sacramentos pudieran desarrollarse en el corazón de esa persona. Por eso digo que tú puedes ser oficialmente miembro de la Iglesia y llevar en ti los dones del Espíritu Santo metidos en un cajón, porque no hay conversión, no hay fe del corazón. Eso va unido después al nuevo pueblo. Por eso la fe del corazón es la fe de los Anahuín, que por supuesto el gran modelo de los Anahuín, es nuestra Madre María, claro, que es de hecho la única que esperó la venida del Mesías como Dios quiera, cuando Dios quiera y donde Dios quiera. La única. Sí, entramos en la última pregunta. Al principio de la catequesis hemos empezado diciendo que la Iglesia está al principio sobre la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y yo pregunto, ¿por qué siempre el Espíritu Santo es el olvidado, el desconocido? Yo hasta hace unos años, no sé, siempre invocaba pero el Espíritu Santo como que no le tenía muy en cuenta. Y ahora últimamente, pues sí, digo, bueno, pues me invoco al Espíritu Santo. ¿Por qué es tan olvidado o tan desconocido para nosotros? Nuestra hermana pregunta por qué es olvidado el Espíritu Santo o le hemos tenido tan poco en cuenta. Bueno, yo doy mi opinión. Esto no es magisterio, esto es opinión personal, pero creo que bastante justificada. El Espíritu Santo es la gracia de Dios. Si tú piensas que te salvas por ti mismo, al Espíritu Santo le metes en un cajón. Es decir, el Espíritu Santo siempre actúa en la Iglesia a lo largo de 2000 años, porque sin él no habría Iglesia. Punto 1, es el alma de la Iglesia. Pero ha habido un momento donde de alguna manera nosotros nos hemos ido centrando cada vez más, excepto los santos, que son los que todavía conservamos en la intuición, los Anahuín desde el principio, nos hemos centrado en nuestras obras. ¿Y eso qué significa? Que no me hace falta el Espíritu Santo. Si yo soy quien se tiene que salvar. Entonces, si yo me tengo que salvar y me salvo por mis capacidades, me salvo por mis fuerzas, me salvo porque Dios no permitirá algo que esté sobre nuestras fuerzas, ¿no? Y se interpreta así a San Pablo, esa frase que dice. Al final, al Espíritu Santo yo le he sustituido por mi yo, en un intento de santidad que ha sido siempre un fracaso, del cual solo se enteraron los santos. Y por santos no digo los canonizados, hablo todos los amigos de Dios que ha habido a lo largo de la historia y que se han dado cuenta de que esto les superaba a sus fuerzas. Entonces se han dado cuenta de que es Dios quien hace. Esa es la razón por la que el Espíritu Santo. Pongo el ejemplo siempre de la confirmación, el sacramento de la confirmación. Hasta hace 4 días se decía que el sacramento de la confirmación recibía ese nombre porque tú confirmabas tu fe. Eso es mentira. Para eso no hace falta un sacramento donde Cristo se haga presente enviando su Espíritu Santo. Para confirmar tú la fe, porque ya eres adulto y maduro, supuestamente, porque la madurez de la fe no es cuestión de edad. No es cuestión de edad. Pero para eso no hace falta un sacramento. Pero hasta el sacramento del regalo de Dios, que te da el regalo de su Espíritu, lo conviertes en un acto de tu voluntad. El tema de los preceptos divinos, por ejemplo, ya digo, el don de los sacramentos. Cuando de pronto ha habido tantos años donde se entiende que el don de la Eucaristía se convierte simplemente en un precepto. Ahí es donde hablo de que tú estás matriculado en la Iglesia Católica, pero no hay conversión del corazón. Por eso, ¿qué pasa? Que no hay Espíritu Santo. Claro, lo hay, pero metido en un cajón. Metido en un cajón. Entonces, todo es a base de mis fuerzas, de mi empeño. Y al final, la Iglesia se hace una iglesia de héroes, no de santos.
Y por eso llega un momento incluso que los que pueden ser más héroes o tienen más capacidades desprecian al resto. Yo esto me meteré a un momento cuando hablé un poco de la historia de la Iglesia. Pero la gran crisis que vivió la Iglesia, justamente la primera gran crisis a nivel espiritual, fue justamente por los confesores de la fe. Los confesores de la fe eran los que en tiempo de persecución no habían muerto mártires, pero no habían muerto mártires porque al final a lo mejor te iban a soltar al león, no te soltaron y te soltaron a la calle. Pero tú estabas ya en la cárcel y vas a dar la vida por Cristo, ¿no? Cuando decimos en la letanía reina de los confesores, no se refiere a los curas cuando confesamos, sino a los confesores de la fe, que llamaban desde antiguo a aquellos que habían estado expuestos al martirio, pero por lo que fuera al final no habían muerto mártires. Entonces la Iglesia veneraba a los confesores de la fe. ¿Qué pasaba? Que el confesor de la fe, que por gracia, a lo mejor no había muerto mártir, o por desgracia, pero ya se hacía un chulito. ¿Y qué pasaba? Que ya los que no eran como él, que eran, bueno, los lapsi, que se llamaban, pues fuera. Ya no me interesáis. Y la primera gran división a nivel espiritual en la Iglesia y lo que eso afectó, fue justamente desde la época, o desde una mentalidad de los confesores de la fe. Es mucho más complicado el tema después, quiero decir, porque ahí entraron hasta herejías como el montanismo, etcétera, etcétera. Pero bueno, de los chulitos, porque yo iba a dar testimonio de Cristo, no como tú, que le has negado. Pues ahora tienes ya penitencia de por vida, o que no vuelvan a la Iglesia. Total, que al final la santidad es una medalla mía. No me hace falta Espíritu Santo. No me hace falta. Me hace falta voluntad y capacidades. Eso es mi opinión sobre por qué, sobre todo en la Iglesia Católica occidental más que la oriental, o los hermanos ortodoxos siempre han sido muy de Espíritu Santo, pero pienso que nosotros, y sobre todo igual a partir del Concilio de Trento frente a Lutero, Lutero era la sola gracia era con la predestinación, es decir, que tú de pronto te salvas pues porque Dios lo decide al principio de tu creación, y si Dios ha decidido tu condenación te vas a condenar, no eso es la predestinación de Lutero, pero sola gracia, la sola gracia. ¿Qué dice el Concilio de Trento? Que es la contrarreforma de Lutero. Gracia y obras, o las obras como consecuencia de la gracia, pero las obras son necesarias. Esto llevado al extremo nos ha llevado a otra, me vais a perdonar los nombrecitos, pero acabo, esto lo decía el Papa Francisco, nos ha llevado en los tiempos actuales a una cosa que se llama el pelagianismo, que no es nueva. Esto es de la época con la que San Agustín tuvo que escribir contra Pelagio. Pero el pelagianismo, el semipelagianismo en el que estamos hoy, ¿cuál es? Pues esto. ¡Haz mucho! Depende de ti, de tu yo. Venga. Y no hay santidad. Porque no hay Espíritu Santo. Porque no dejo que el Espíritu Santo actúe. Porque para eso estoy yo. Y eso es también lo que hoy vivimos. Es decir, esto no es nuevo. También lo vivió San Agustín en su época. Y escribió contra Pelagio. Pero el neopelagianismo, semipelagianismo en el que estamos, es esto. Tú haz, tú tienes que cumplir, tú tienes que hacer, y si no, no sé qué, y si no, no sé cuántos. Pero no hay santidad, no hay testimonio del Espíritu. Entonces volvemos a una religión hecha para unos pocos. No precisamente para los anahuín, sino para unos pocos que se ponen por encima de los demás y dicen cómo tiene que ser la religión. Y no me refiero a los curas, ni al Papa, sino a los cristianos que dicen cómo tiene que ser la Iglesia. ¿Y por qué? Porque yo soy quien decide. ¿Vale? Pues gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Pues en 15 días, 2 de noviembre, Día de los Difuntos, nos vemos. Muy bien.